Queridas compañeras, queridos compañeros, quería compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden un poquito a analizar a dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque tenemos que analizar profundamente las causas que nos llevaron a esta situación. Porque de lo contrario, repetiríamos las mismas consignas que nos condujeron hasta ahora, e indudablemente no eran las apropiadas. Yo sé que es lindo decir, y no estoy en desacuerdo con eso, ¿no? La única batalla que se pierde es la que se abandona, y vamos a ganar, y rescatemos lo mejor de las tradiciones del pueblo argentino. Y yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero si no analizamos justamente cómo procesamos nosotros lo que había pasado, lo que estaba sucediendo en nuestro país, en la región y en el mundo, vamos a repetir el camino. Y no lo estoy planteando en absoluto ni para tomar revancha, ni para pasar facturas, ni para que nadie pague ninguna cuenta en términos personales. No, no, en absoluto, en absoluto. Pero sí es cierto que hay cosas que no se hicieron bien claramente, que hubo personas que hicieron mejor las cosas que otras, y eso es natural. Así que no conspira esto contra ningún planteo de unidad, pero lo que sí es cierto es que la unidad sin política, ¿no? Ustedes recuerdan la unidad hasta que duela. ¿Qué quiere decir eso? Si en política la unidad no es un concepto aritmético, no es una suma algebraica, es una acumulación política. Y eso es parte, digamos, el punto de partida es cualitativo, es hacia dónde construimos la unidad para justamente construir la unidad. Entonces, tratar de encontrar razones profundas. De todas maneras, decirles que mi primer sentimiento es de tristeza. Pero cuidado, un militante es un ser humano y por lo tanto tiene sentimientos de cualquier ser humano y la tristeza es uno de ellos. El otro día lo escuchaba decir a Álvaro García Linera que se sentía abatido por la elección argentina. Y sí, hay tristeza. Esa fue la primera sensación. Pero un militante es un ser humano que asumió un rol, que es el de transformar. Y por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es reconvertir su tristeza en energía militante. Así que una cosa es lo que uno siente y otra cosa es para qué le da fuerza a eso, ¿no? Y es justamente para transformar ese sentimiento. Y hay el primer sentimiento, tristeza. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Primero, porque el país ha acumulado una cantidad de riquezas extraordinarias que en un primer tramo de este gobierno van a ser saqueadas nuevamente. Y en lugar de volver esos beneficios al dueño de esas riquezas, que es el pueblo, va, va a ir a las manos del capital financiero globalizado, monopólico. En segundo lugar, porque una parte tan grande de nuestro pueblo, alguna convencida ideológicamente, otra por pertenencia de clase, pero muchos seducidos y encandilados por un trabajo mediático y de redes sociales muy profesional, involuntariamente votó por alguien que va a aplicar políticas donde posiblemente esos mismos votantes sean los primeros perjudicados. Pero yo jamás culparía
a un votante, ni le, digamos, creo que el que vota, la obligación de un militante, cuando un votante no vota en el sentido que uno hubiera querido, es preguntarse cuáles fueron las razones que lo llevaron a emitir ese voto. ¿Por qué pesó que una cosa era más poderosa que la otra y que esta otra es justamente el peligro que tiene, que corren sus propios intereses? Y es aquí donde tenemos que revisar nuestra propia, nuestras propias acciones, nuestra propia responsabilidad. La segunda sensación que tengo es de enojo, pero no enojo con el votante, les reitero, sino enojo con nosotros mismos por haber dilapidado 4 años de gobierno. Ustedes saben lo que cuesta llegar a conducir el Estado. Y si bien es cierto que conducir el Estado no implica ejercer todo el poder, sí permite una cantidad de herramientas que nosotros o no desplegamos o las desplegamos en el sentido incorrecto. Por eso a quien ocupó el vértice de la conducción del Estado, yo creo que no le van a alcanzar los días de vida para terminar de rendir cuentas de esto. Y desde luego que hubo otras personas que integraron la conducción política, que también todos tenemos que revisar nuestra acción. Pero vamos a las razones para no volver a tomar el camino incorrecto, porque hubo gente que expresó cierta perplejidad, ¿no? Asombro, dijo, sorpresa, ¿cómo puede haber sido tanta gente? ¿Cómo pueden haber votado esto? Yo, humildemente, pongo este ejemplo. Si yo quiero ir desde Buenos Aires a Mendoza, tengo que tomar la ruta 7. Si yo tomo la ruta 3 y manejo 5 o 6 horas, y digo, ¿qué es lo que pasa que no me estoy acercando a Mendoza? Pero es lógico. ¿Quién podría sentir sorpresa de no estar llegando al destino que uno se planteó si tomó la ruta que no correspondía? Y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros. Primera razón, que no se la puede soslayar, pero a la que no se le puede atribuir todo, y es la tendencia en todo Occidente. Hay una tendencia en todo Occidente. Holanda, un país donde hay cero de pobreza, acaba de tener elecciones y ganó la ultraderecha. Así que hay una tendencia no mundial, no mundial, en Europa y en América, donde gobiernan estos grandes servidores que manejan los algoritmos de una manera que con las falsas informaciones, con la información basura, con el impacto permanente, con los mensajes de odio y de resentimiento, favorecen justamente eso, el malestar, la polarización, la incomunicación, la imposibilidad de intercambiar, de ser interlocutores, ¿no? Sino de clasificar al otro en la vereda opuesta y no tener puntos de contacto, en impactar e indignar en lugar de reflexionar y analizar. Ahora, abro un paréntesis. El formato que tuvieron los debates es una prueba más de la claudicación de la política frente a lo que imponen los medios. Porque que personas que son candidatas a presidente, es decir, que tienen que establecer la agenda de prioridades, tener una visión del mundo, reunirse con los principales factores de poder y además tienen que explicar cómo harían para ir desanudando nudos tan fuertes como la inseguridad, como la desocupación, como la falta de desarrollo, como el endeudamiento, la economía, en
en 45 segundos presionados por un segundero que le está haciendo tic-tac, y decir si uno no pudo decir una frase de impacto en ese momento, ya es un mal candidato a presidente. La verdad es una forma más de demostrar cómo la política se ha arrodillado frente al formato que imponen los medios de comunicación. Y quiero volver a esto de la batalla cultural. Entonces, una tendencia internacional. Ejemplo, la victoria de Lula, que nos puso muy contentos, pero fue una victoria defensiva. Lo que crecía era la ultraderecha de Bolsonaro. Y él tuvo que apelar a toda una cantidad de alianzas, inclusive con sectores hostiles que apoyaron el impeachment contra Dilma Rousseff, con tal de impedir ese avance que marca esta tendencia en Occidente del crecimiento de las ultraderechas. Así que eso es insoslayable. Ahora, la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros para contrabalancear eso? Para ofrecerle una resistencia en términos de batalla cultural. Segundo factor, Milei no cabe duda que es depositario, tributario de algunas consignas que se enarbolaron, o mejor dicho, que se potenciaron con la pandemia. Y aquí es donde nosotros, los militantes, tenemos que mirarnos hacia adentro, sobre todo los que tenemos una responsabilidad de conducción, porque ustedes fíjense que en la pandemia, mi caso personal, yo tenía en mi casa los ambientes necesarios como para poder estar juntos cuando podíamos estar juntas y juntos en la familia, pero también cuando cada uno necesitaba su momento personal, tenía su celular, su computadora, su medio ambiente propio. Fue extraordinario eso para nosotros, pero ¿cuánta gente no tenía eso? ¿Cuánta gente, si el papá o la mamá hacía una cita de trabajo cuentapropista, el chico no podía acceder al material de clase? Más esa sensación de agobio que daba el confinamiento en un solo ambiente. Porque cuando nosotros narramos los indicadores de pobreza, eso después se traduce en una manera de vivir. Entonces, el confinamiento, si bien sanitariamente fue necesario, socialmente generó una sensación de opresión en muchas personas que se sintieron expresadas con el reclamo de libertad. Y Milei lo reconvirtió, ese reclamo de libertad pandemia, en un reclamo de libertad post-pandemia, en un reclamo político que iniciara un camino finalizada la pandemia. En tercer lugar, el enojo. El enojo, es decir, la sensación de cuando uno sale a la calle y tiene miedo, o cuando uno vuelve de la despensa, de la esquina de la casa y tiene ganas de gritar porque no puede entender cómo nadie se hacía cargo suficientemente del control de los precios. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Le explicábamos a esa persona que tenía buenos motivos para estar enojado. Pero el fenómeno de identificación, que es más fuerte que la explicación racionalizada, el fenómeno de identificación se produjo con Milei. Y yo no estoy diciendo con esto que un militante, sobre todo lo que dije recién de la pandemia, ¿no? Un militante no tiene que si no es pobre y es de clase media, no tiene por qué convertirse en pobre para luchar contra la pobreza. Pero sí tenemos que hacernos cargo, y empiezo por mí mismo, sí tenemos que hacernos cargo de que si no hicimos, de que si no logramos, y sobre todo quienes están en responsabilidad de conducción de grandes líneas políticas y de política social y de política económica, que si no logramos que esa persona
pobre saliera de esa condición y se pareciera cada vez más a la forma de vida nuestra, se genera una plataforma de resentimiento ahí, porque dice, ¿por qué él sigue estando bien y yo sigo estando mal? Razones para el enojo. Otro punto que me parece muy importante, que es que nosotros, si bien no ignorábamos este fenómeno, no lo dimensionamos en toda su magnitud, que es la presencia de la informalidad como una nueva estructura económico-social, no como hechos excepcionales o aislados, sino como una estructura. Y cada vez que en una comunidad se forma, se configura una nueva estructura económico-social, inmediatamente que esa nueva estructura además crea una nueva manera de interpretar la realidad, necesita indefectiblemente un canal para expresarse políticamente. Eso pasó a principios del siglo XX con la transcurrida ya un par de generaciones de inmigrantes que ya no sentían nostalgia de la vieja Europa, sino esperanza para construir el futuro del país y sentirse involucrados en la construcción de la argentinidad, en una Argentina que estaba despoblada y ahora estaba poblada, constituyeron las nuevas clases medias y buscaron como canal de expresión al irigoyenismo. Y la oligarquía, Irigoyen arranca el voto, en aquel momento solo de los hombres, pero universal, con los alcances de ese momento, que después lo va a completar Evita. Y nosotros lo ampliamos de 16 a 18 hace una década. Pero la oligarquía se sorprendió de que Irigoyen expresara una nueva mayoría. Y cuando unas décadas después las grandes potencias se concentran en la economía de guerra y dejan de exportarnos industria a nosotros, bienes industriales, nosotros tenemos que suplir. Entonces, se crea la industria propia con la sustitución de importaciones y se produce una segunda migración, ya no del exterior, sino de las zonas rurales a los grandes conglomerados, el proletariado industrial, que necesita un canal de expresión, el primer peronismo. También sorprende. Y esta vez también desde los subsuelos de la patria se estaba configurando una nueva estructura económico-social, que era la informalidad. Y la informalidad, como está marginada del Estado, por eso es informal, no estoy hablando de la economía social, que es lo contrario, porque la economía social es colaborativa, es cooperativa, es comunitaria. La economía informal conlleva al liberalismo, al individualismo. Y entonces, ese trabajador cuentapropista que no consiguió por el lado del trabajo registrado, cuando viene el Estado y le quiere imponer una regla, lo primero que hace es reaccionar y decir, no, mira, por favor, no me estorbes, porque si se ve que el Estado se mete, mi empleador me echa. Y si yo tengo una dificultad con la motito, la voy a resolver con el de la motito de al lado. Fragmentación, individualismo. Ahí también cuajó ese mensaje, que era mucho más consistente con el discurso ultraliberal que con el discurso social nuestro. Pero no porque tengamos que renunciar, sino porque tenemos que analizar cómo trabajar sobre estos nuevos fenómenos. Los chicos piensan en dólares. Miren, el otro día me contaba Telma Luzani, que su nietita, una de sus nietitas, ella le decía cuánto le había costado el pasaje para irla a ver a Bariloche,
donde ella vive, y la nena le dice, pero abuela, eso no es nada, son tantos dólares. Y en una conferencia que escuché de Álvarez Agís, él contaba la anécdota de la hija de una íntima amiga de él, de un hijo de una íntima amiga de él, cuyo principal anhelo era acumular armaduras para desempeñarse mejor en el jueguito Fortnite. Entonces la mamá le dijo, tomá estos pesos, guardalos, que en la medida que vos tengas más pesos vas a poder comprar más cosas que te gustan. Y al cabo de un tiempo el chico dijo, mamá, yo cada vez guardo más pesos y cada vez me compro menos armaduras, porque las armaduras se venden en dólares. Entonces, ese pensamiento en los más jovencitos también está. No estoy hablando de los que compran coches de alta gama, que los compran en dólares. Estoy hablando de ese subsuelo de la patria sublevado. Nueva versión 2.0, versión siglo XXI, que probablemente no hayamos advertido correctamente en todo su significado. Y por último, que una parte central del padrón, entre los 16 y los 40 años, no había nacido en el año 83. Entonces nosotros elegimos sintetizar, rubricar con la consigna 40 años de democracia, que no está mal, yo estoy de acuerdo en haber hecho eso, pero advierto, no fueron 40 años de democracia, fueron 40 años de continuidad institucional. Lo que no es poco en absoluto, porque es reivindicar la parte procedimental de la democracia cuando antes el aparato del Estado estaba aplicado a un plan sistemático de terrorismo estatal, y esto significa cumplir las leyes, pero hay una sustancia social que la democracia no resolvió, que no cumplió con su compromiso. Entonces, salvo en lo que a mi manera de ver fue el primer año del gobierno de Alfonsín y los 12 años y medio de Néstor y Cristina, que fueron los que le dieron sustancia social a la parte procesal de la democracia. Pero para nosotros, para los que habíamos vivido la dictadura, porque la democracia es mucho más que ausencia de dictadura. Para los que habíamos vivido la dictadura, la democracia fue un alivio, fue una liberación. Pero, si yo tomo indicadores sociales, en 1983, aún después de la desarticulación de la burguesía nacional y del aparato productivo nacional hecho por Martínez de Oz, aún así, no se había podido desmantelar la estructura social argentina, porque eso lleva tiempo para que se reacomode a las nuevas reglas de la economía financiera en este caso. Entonces, si yo tomo dos indicadores, el de la pobreza, 1983, un dígito, y un dígito cómodo, no 9,5, cómodo, 5, 6. Y otro indicador, trabajo registrado, porcentaje de trabajadores sindicalizados, trabajo formal, 85, 90%. Hoy, 45% de informalidad. Entonces, yo no puedo pretender que la persona entre 16 y 40 años, que para esa persona la democracia signifique lo mismo que significa para mí, porque para mí fue una liberación. Y para ellos, o por lo menos para parte de ellos, fue parte de eso, de esa declinación dramática entre el 83 y ahora que nos hizo llegar al 40% de pobreza y al más del 50% de la pobreza en la niñez. Entonces, la democracia para esa gente es el camino al deterioro en su condición de vida, porque no sienten de la misma manera que nosotros la liberación
del terrorismo de Estado. Y la incertidumbre del trabajo no registrado, de no tener un recibo de sueldo, de no tener una obra social. La informalidad, otra vez, como estructura, no como excepción. La falta de seguridad en las calles, el miedo. Entonces, si nosotros pretendíamos que toda esa gente a esa manera de interpretar la democracia, ¿qué era la democracia? Lo que le había pasado a esa persona. Si en lugar de interpretarla solo de esa manera, también queríamos que se hiciera esta otra composición de lugar, que es lo que significa vivir fuera del autoritarismo, tendríamos que haber dado la batalla cultural, la batalla por lo simbólico. Y también renunciamos a esa batalla. También renunciamos explícitamente, no a restablecer el texto de la ley de medios que quedó atrasada tecnológicamente, pero sí a restituir el debate que representó la ley de medios y que atravesó todas las políticas de Estado, porque era el debate por la construcción del sentido. No hicimos nada. Entonces, después, ¿cómo me voy a sorprender de que estoy lejos de Mendoza si tomé la ruta 3 en lugar de tomar la ruta 7? ¿Por qué entonces digo de analizar las causas? Para no repetir otra vez las mismas consignas, porque tenemos desafíos nuevos, desafíos inéditos. Como fue la pandemia no debería, y no digo esto con el diario del lunes, están los archivos de cada charla que dimos durante el momento de la pandemia. La pandemia no era la excusa para decir no pudimos hacer. Lo mismo que la guerra. Como hechos disruptivos, desde la conducción de un Estado con un sentido revolucionario, con un sentido transformador, con un sentido popular, con fe en la capacidad de organización y movilización del pueblo, lo que había que hacer era utilizar esos momentos disruptivos para cambiar paradigmas, no para decir no pude hacer, me tocó la pandemia. No era así. Entonces, cuando hay un dirigente como Axel que dijo, tenemos que encontrar músicas nuevas, canciones nuevas, ¿qué significa esto? ¿Que va a dejar de lado su pertenencia, su origen político, el respeto, la admiración por la líder que lo forjó, como que se quiere cortar solo? Pero ¿quién se le puede ocurrir semejante cosa? Estamos hablando de que justamente para cumplir aquellas tradiciones, para repetir esa sensación de que el Estado va en la misma dirección a la que aspira el pueblo, hay que atender a nuevas demandas populares. Tanto como eso. Yo les pido a cada una y a cada uno de ustedes que se piensen por un instante en la conducción del Estado y tienen frente a sí un pueblo que moviliza 5 millones de personas detrás de una gesta deportiva. ¿Cómo no convertimos eso? Cuidado, yo no estoy diciendo que la política se tendría que haber apropiado del triunfo deportivo, en absoluto. El triunfo deportivo fue de los deportistas, ahí no había que mezclar la política. Pero sí ver que esa llama sagrada del pueblo argentino, que cuando uno lo pone a nivel de los partidos de todos los días, no puede mezclar público local con público visitante. Pero cuando hay una selección que enamora, cuando hay un horizonte por el cual luchar y por el cual conmoverse, se abrazan los de River con los de Boca, los de Racing con los de Independiente y los de Rosario con los de Newell. Es decir, esa masa, poner que el acuerdo con el Fondo Monetario, que los remarcadores de precios, que los que se robaron los dólares del Banco Central con la anuencia de quienes conducían el Banco Central en un gobierno nuestro, convertirlos en la selección de Francia, en la selección de Holanda,
También renunciamos a eso, también renunciamos. ¿Por qué? Porque no había que tomar medidas de fondo para no intranquilizar, para no desestabilizar, por miedo a que nos desestabilizaran. Miren a dónde llegamos. Y no llegamos porque se tomaron revancha de nuestra audacia, porque eso en última instancia nos hubiera hecho mantener las banderas. Y esto todo está dicho en su momento. No hay ningún invento, no hay ninguna novedad, no hay ningún oportunismo, no hay ningún aprovechamiento. Entonces, lo peor de todo es que llegó la ultraderecha, pero sobre el camino que nosotros involuntariamente, cuando digo nosotros, ¿por qué me pongo en primera persona? Porque yo luché mucho, igual que ustedes. Nosotros el 13 de abril de 2016, a las 7 de la mañana y abajo de la lluvia, estábamos en Comodoro Pi, que fue cuando Cristina por primera vez, después de declarar, convoca a lo que creo que ella en ese momento lo llamó Frente Patriótico. Esa gran conversación por la economía bimonetaria, que tiene que ver con esto de que los nenes piensan en dólares, que le decía recién. Bueno, entonces luchamos mucho para conseguir llegar al gobierno y lo siento como propio, por eso hablo de nosotros. Fue bajo un gobierno nuestro. Nosotros, por nuestra inacción en cosas estructurales, como por ejemplo la reforma de la justicia, los sótanos de la democracia, por ejemplo, iniciamos una causa penal contra quienes negociaron el acuerdo con el fondo. ¿Dónde quedó eso? Entonces, no nos podemos sorprender de lo que pasó. Tenemos que trabajar. Es probable que el ajuste terrible que va a hacer este hombre, que abro otro paréntesis, si después al poder no le resulta, tiene una vicepresidenta mucho más aplomada, mucho más cerebral, ¿no? Cierro paréntesis, con signo de pregunta. Pero digo, este ajuste fenomenal puede encubrirse a partir de cierto veranito que pueda venir con algunos dólares que vengan del sector financiero internacional, porque se va a sentir identificado con las políticas neoliberales, o por la venta de empresas. Así que vamos a tener que advertir mucho, vamos a tener que trabajar con los gobernadores de las provincias petroleras y de litio y de recursos naturales para que no se sientan cautivados por el ingreso de regalías con la privatización de las empresas. Y ahora que digo gobernadores, ahí hay una situación de pobreza, de orfandad, que se repite en todo el país, pero hubo provincias, la de Buenos Aires, la de Formosa, la de Santiago del Estero, donde triunfamos nosotros. Quiere decir que no es solo la estructura social, sino cómo se administra desde el Estado la relación con esa estructura social. En definitiva, construir una nueva masa crítica, no una nueva porque haya que tirar lo anterior, no, quiero decir una masa crítica con las organizaciones sindicales, de derechos humanos, de la cultura, de los movimientos sociales. Va a haber un primer momento de cierto desorden, porque la derrota ejerce una fuerza centrífuga, la victoria amalgama, la derrota ejerce una fuerza de dispersión. Pero bueno, vamos a tener que pasar por encima de los elementos secundarios. Yo estoy
totalmente decidido y comprometido a volver a la Argentina y desde el primer día empezar a caminar de nuevo el país, la provincia de Buenos Aires, todos los lugares, sin detenerme ni tantito así en un planteo internista, ni tantito así de aquel no porque no me gusta, porque me hizo tal cosa o porque sumar, acumular, pero acumular con contenido. Por eso lo digo después de 35 minutos de video, con contenido, con propuestas, con actitud de los legisladores, de los militantes, de las organizaciones, porque es esa combinación la que genera un efecto virtuoso, como la que tuvimos en las últimas semanas de campaña, donde un ministro de una economía que con muchas falencias logró ser competitivo porque combinó 3 o 4 acciones muy fuertes, devolución eliminación de ganancias, devolución de IVA, suma fija, una cantidad de factores, políticas para la discapacidad, etcétera, con esa micromilitancia heroica, extraordinaria, con esa creatividad. Acá tengo un sentimiento un poco ambiguo. Por un lado, me entristece mucho que después de que nos hayan robado 45.000 millones de dólares, así como así, con el Fondo Monetario Internacional no hayamos hecho un solo paro general contra eso. No fue lo suficientemente fuerte la movilización y tampoco fue convocada desde el Estado o desde la conducción política la movilización. Pero la micromilitancia, esa creatividad, esa dinámica de una persona que hablaba en un subte, la otra que ponía un cajoncito y un parlante, la movilización de la cultura, el jingle, la historieta, los que actuaban, los que hacían entrevistas callejeras sin pertenecer a ningún medio grande, todo eso fue extraordinario. Entonces, ese caldo de cultivo más la convocatoria de una masa crítica donde los liderazgos van a emerger naturalmente, porque los liderazgos no se decretan, los liderazgos van surgiendo. Así que bueno, este era el mensaje, por lo menos un primer mensaje que quería dejarles. Hay que tener mucha templanza, que es tener una gran fortaleza, pero no ejercida a tontas y a locas, sino organizadamente, reflexivamente, analizando estos nuevos desafíos, estas nuevas demandas, porque de las tradiciones tenemos que rescatar la sustancia, pero la manera que se manifiestan son diferentes. Entonces tenemos que detectar esas diferencias y construir un nuevo discurso y un nuevo horizonte desde los valores de igualdad, de solidaridad, de humanismo de toda la vida. Un abrazo muy, muy fuerte y hasta pronto presencialmente.